A continuación, Vallenatía. Saberes, prácticas y costumbres asociadas al vallenato, patrimonio inmaterial de la humanidad. Presentan Ministerio de la Cultura de Colombia, Gobernación del Departamento del Cesar, Alcaldía del Municipio de La Paz y Fundación Caribe en la Sociedad del Conocimiento. Vallenatía por la recuperación, protección y difusión del patrimonio inmaterial de la cultura vallenata. En este espacio nos referiremos a continuación al controvertido escenario planteado por la dicotomía empirismo versus academia en el vallenato. El vallenato es una expresión musical construida, realizada y consolidada por iletrados, quienes desde los cantos de vaquería entremezclados con cantares y ritmos propios de los negros traídos desde el continente africano y el aporte musical de los nativos, construyeron la música más trascendente que tiene Colombia y una de las más importantes de Latinoamérica. Mire, nuestros músicos aprendieron al tanteo, a golpe de oído, lo cual es mucho más marcado en aquellas familias en la que un músico transmitía su conocimiento a sus herederos y no siempre porque lo quisiera hacer, porque la mayoría de ellos tenían predisposición para que sus hijos aprendieran este arte misterioso. Misterioso, ¿no? Nafer Durán, Rey Vallenato. Verdaderamente aprendí la música vallenata empíricamente, naturalmente. Entonces, con el acordeón ese del solo teclado, era una cosa muy imposible desarrollar la música por varios aspectos. Primeramente por la difusión, que queremos decir las emisoras, ¿no? De ahí los falsetes. También era muy difícil ponerle ese falsete a un paseo y cogerle la nota que dijo el doctor Murga, la nota de arriba, el falsete ese. Entonces el hermano mío, Alejandro Durán, ese era el falsete que él no olvidaba en ninguna época, fuera merengue, fuera valse, fuera pasillo. Se muere la fe, se muere el negro, tan jovencito, porque no le dan un remedio, miren que se muere el aperito. Pero realmente sí, algún padre, incluso siendo músico, o la madre de cualquiera de estos muchachos, les impedía que aprendieran, que no siguieran el ejemplo de su padre. Mire, a mí me parece sorprendente cómo una madre o un padre puede oponerse a que un hijo aprendiera un arte tan hermoso. Pero hay una razón, María José, es que los músicos eran vistos como holgazanes, como parranderos, como borrachones. Entonces, naturalmente, ningún padre quería, o muy pocos, que sus hijos se convirtieran en músicos porque era igual a desviarles del buen camino. Absolutamente extraño para mí. No me parece coherente que un arte tan bello como la música no pudiera ser aprendido por los integrantes de la familia que lo desearan, tal vez por un capricho, sencillamente increíble. No crea, es que, repito, en sus inicios, además de lo que le contaba de cómo eran vistos los músicos, este arte era propio de jornaleros, de campesinos, de vulgares, de personas intrascendentes, de los jornaleros, entonces pues de los ordeñadores. Un músico no era otra cosa que un vago, además. Digamos, aprovechar el conocimiento de la interpretación del acordeón para hacer música significaba aprender a beber, aprender a mujerear, aprender a sinvergüencear. Entonces esos dos elementos, ser vista la música así y además interpretada por personas intrascendentes, vulgares, corronchas, diría, como decimos por aquí. Decían una palabra, coralive. Coralive. Eso impedía que los padres permitieran que sus hijos aprendieran a tocar acordeón. Ahora que usted lo plantea, yo recuerdo aquella prohibición expresa en los reglamentos del Club Valledupar. Ese es un hito en la historia de la música. De la época, ¿se acuerda? El único club. Y era el más influyente, era el lugar donde se reunían los acaudalados de la ciudad y en una decisión histórica determinaron impedir que el acordeón ingresara a sus salones. Excelente dato.
como anillo al dedo llega. Y así fue. Ya verán entonces que no era nada importante, ni mucho menos conveniente tener músicos entre la familia. La gran mayoría de los acordeoneros que aprendieron lo hicieron a escondidas. Se hurtaban el acordeón de su padre o de su pariente y se escondía en el monte o en cualquier lugar donde no pudieran escuchar el acordeón, y allí comenzaba ese ejercicio de aprendizaje. Le tengo un ejemplo de eso. ¿Cuál es? El cantante Iván Villazón. ¿Qué hizo? Que por mucho tiempo, su padre, don Crispín, lo mandó a estudiar a Bogotá, y el hombre resultó ser una gran figura de la música vallenata, un dolor de cabeza para la familia. Le decía en un programa reciente que por lo menos el 80-90% de los acordeoneros aprendieron escondidos de sus padres porque no les permitían que este arte continuara, porque significaba lo que hace algún momento le decía. Pero bien, el propósito fundamental de este acápite de nuestro programa apunta hacia la influencia del empirismo en el vallenato. Bueno, más que una influencia, a la condición natural del surgimiento de esta música. Como yo le decía, la música vallenata se aprendía de oídas, de manera práctica. Tomás Darío Gutiérrez, compositor e investigador del vallenato. El acordeón, cuando llegó aquí, nadie lo enseñó, todo el mundo lo cogió, lo fue aprendiendo y le fue inventando. De ahí fue donde salieron los acordeoneros originales, que cuando tocaba Alejo decía uno, ese es Alejo, antes que le dijeran quién era. Tocaba Náfer, ese es Náfer. Tocaba Luis Enrique Martínez, ese es Luis Enrique Martínez. Hoy usted no tiene la posibilidad de saber quién está tocando, porque tienen una enseñanza uniforme. No estamos denigrando de lo académico, no estamos denigrando, estamos reconociéndole la virtud a cada una de las áreas. Es muy cierto, pero más tarde, hablemos de alrededor de 2 décadas más o menos, un poco más quizás, esa circunstancia de que el acordeón no se enseñaba a tocar cambió. El panorama aquel de que los músicos aprendían de oídos y viendo, digamos, luego exploraban el instrumento, iban alcanzando, agregándole con esa exploración algunos elementos, eso cambió, porque el aprendizaje pasó luego a las academias. En efecto, señor, no existía ningún tipo de escolarización. Los conocimientos siguen pasando de padres a hijos y de generación en generación, pero en un número importante de jóvenes y hasta mayores incluso acuden a estos centros de formación, cuyo pionero es el gran maestro Andrés el Turco Gil. El de los niños del vallenato, ¿no? Sí, que mantiene señor. Un semillero inmenso de jóvenes, y fíjese usted que le permite además renovar cada vez que un niño de los integrantes de este grupo cumple la mayoría de edad. Ya el Turco tiene en su semillero el reemplazo para continuar los niños del vallenato. Y han salido y han nacido grandes figuras como Sergio Luis Rodríguez, el acordeonero de Peter Manjarrés, Gustavo García también, el acordeonero que hoy acompaña a Jorge Celedón. Andrés Gil Jr. En el proceso formativo, yo digo que en los años anteriores un acordeonero duraba 6, 8, casi 10 años como para definirse en el acordeón, en el instrumento, o sea, como para tener esa información de interpretar bien el instrumento. Hoy en día nosotros utilizamos una metodología que un alumno en 3, 4, 5 meses ya está interpretando el acordeón. Entonces yo digo que eso lleva una velocidad, lleva una evolución muy rápida, que también lo está llevando, le digo yo, el comercio, los medios de comunicación, porque el mundo va evolucionando y va moviéndose muy rápido. La vida de una canción hoy en día en la radio es de 3 meses. Ya los 3 meses la quitan, la suspenden y ponen otra canción. Y son canciones que no tienen mensaje, no tienen sentido. Sí, son canciones pegajosas al oído y ya, para el consumismo. Regresemos un tantico a los planteamientos relacionados con la transmisión del conocimiento musical entre las familias, para hablar un poco de las dinastías, que no son otra cosa que las familias musicales, en donde el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, no sé, todos
aprenden a tocar y se convierten en una familia musical. Claro, donde el hermano, el tío, el primo aprenden a tocar acordeón, pero también puede hablarse de dinastías con otros instrumentos de la música vallenata como la guacharaca y la caja. Es que las hay, María José. Las hay, por ejemplo, recordemos la dinastía de los cajeros de los Castilla, la de Rodolfo Castilla. Sí, señor. Tito, el Coyote, como se le conoce a un joven cajero de esta familia, pero ya hay varios integrantes más que se especializaron en tocar caja. Además, no olvidemos a Cirino, aquel intérprete extraordinario de caja que falleció en pleno Festival Vallenato. Era el padre de Rodolfo Castilla. Así es, falleció en pleno Festival de la Leyenda Vallenata, un infarto. Así es. El empirismo entonces es una característica del vallenato raizal, del auténtico, como dice el investigador Tomás Darío Gutiérrez. Una cosa es la sabiduría empírica y la otra la académica. Dice el investigador Tomás Darío Gutiérrez que jamás ha sido menos arquitecto el que construyó las pirámides de Egipto que los de hoy, pero el empírico tiene una característica, es que es muy especial, que lo hace muy especial, y es porque es original, es más original. La música empírica, la antropología social, hace rato lo definió. El conocimiento empírico cualquiera, el musical o no, es el que se transmite espontáneamente de generación en generación. El que usted recoge de su papá, de su abuelo, de su vecindario, que no es escolarizada y parece que tiene una sobrecarga de lógica en el aprendizaje, de sentido común. El sentido común difícilmente es desarrollado por el que aprende académicamente. Porque, bueno, hay varias formas también de enseñanza académica, pero la mayoría de las enseñanzas académicas cometen el error de mecanizar la transmisión de conocimiento. Y con esa mecanización lo que sacamos son mecánicos, no creadores. Resulta decir entonces que inicialmente nadie enseñó a tocar el acordeón, sino que los músicos se fueron haciendo de manera espontánea, recogiendo y aprendiendo y agregando elementos musicales o melódicos que hicieron que los estilos tuvieran características específicas, que esa es una cosa muy importante. ¿Pero qué ocurre hoy? ¿Es diferente, acaso? Mire, los investigadores y analistas del vallenato le atribuyen mucha culpa a las escuelas o a las academias en las que se enseña el vallenato, en el sentido de que se han ido homogenizando los estilos de nuestra música. No hay diversidad, pero yo creo que también hay ventajas visibles. Sergio Moya Molina, cantautor. Pienso que la academia, aunque estoy a favor de ella, lógicamente, a pesar del gran desarrollo que le ha dado nuestra música, que es lo que la tiene en las alturas que está actualmente, le ha quitado bastante originalidad a nuestra música. Entonces, lo que sugiero no es que esté en contra de la academia ni que se acabe, debe avanzar, sino que los académicos, los que se encargan de enseñar a las nuevas generaciones la música, estén impregnados también de esa misma originalidad que teníamos los compositores antiguos, los músicos antiguos, ¿no? Que no olviden eso, porque parece que por estar enseñando las técnicas avanzadas en la música a los acordeoneros, por ejemplo, está perdiendo la música bastante originalidad, a tal punto que uno en estos momentos oye que todos los acordeoneros tocan exactamente igual uno al otro, porque están tocando lo que le están enseñando en las escuelas, ¿no? En cambio, anteriormente los músicos tenían cada uno un estilo muy diferente. Era muy difícil confundir a Alejandro Durán con Luis Enrique Martínez o con Lorenzo Morales o con Emiliano Zuleta. No se podían confundir, los distinguía uno a leguas, ¿no? No entiendo. ¿Me puede explicar un poquito mejor? No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, los críticos hablan de un daño que algunos estiman irreversible, dado que aprenden los muchachos que están en estas academias a tocar el instrumento en una escuela y eso homogeniza. En medio de la diversidad de los estilos que existía antes, estos se vuelven como un solo estilo. Es decir, los de la escuela aprenden a tocar de una misma forma y todos se parecen, entonces no hay estilos. Como antes, con las grandes obras de la música vallenata, uno puede decir, ahí está tocando Luis Enrique Martínez. Hoy eso es muy complicado. Eso es muy complicado, según este criterio, porque la verdad que las academias también tienen otras ventajas.
Los empíricos definitivamente son originales. Nadie les enseñó, sino que fueron seleccionados de lo existente e impulsados por su capacidad creadora. Fueron generando estilos en una expresión singular casi única, lo que no ocurre hoy entre quienes asisten a las academias. El compositor Rosendo Romero opina. Los académicos vienen de Bogotá, vienen de Medellín, vienen de Barranquilla, esos son los realmente académicos. Oh, me da tristeza cuando escucho un acordeón. Pero mire, el tema de la formación, de la enseñanza del vallenato en las academias también tienen sus defensores, porque, digamos, algunos más generosos reconocen ventajas a este modelo de músicos que ayudan a que también salgan de la rutina, que es muy común en algunos acordeoneros que no han ido a la academia. No profundizan en el conocimiento, en el manejo del instrumento, no conocen el pentagrama, tienen dificultades y tienen terror cuando lo ven al frente. Mire, le voy a abonar otra muy favorable razón. Sostienen los analistas de este asunto que mientras un empírico madura en su interpretación, transcurre un lapso de mínimo 5 años. En la academia, por su parte, los resultados son visibles. Imagínese, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Mire, los empíricos, usted lo decía, se extienden muchísimos años. En la academia no pasa de 3 a 4 meses, le aseguro. Bueno, usted tiene toda la razón. Imagínese, en 4 o 5 meses están ellos haciendo su evolución. No son años, ¿ah? No son años. 5 meses, mientras un empírico lo hace en 5 años. Andrés Gil Jr. Tenemos una pelea nosotros allá mismo de lo empírico con lo académico. El sueño de mi papá es que todos sus alumnos lean el pentagrama, porque es un lenguaje universal, porque un papel que le coloquen a un acordeonero y lo interprete, que venga de Francia, de Holanda, de cualquier parte del mundo, ya es una fortaleza para él, ¿sí? De que se pierde ese miedo al pentagrama. Eso es una lucha que nosotros llevamos desde que iniciamos el proceso de formación en la academia, pero vamos empíricamente, porque como dicen por ahí, no suena lo mismo un trompetista empírico que un trompetista leyendo un pentagrama, no suena igual. La trompeta del empírico tiene su sabor, tiene su esencia, tiene su alma, y eso yo digo que hay que buscar un equilibrio en las dos cosas. Bueno, y Andrés Gil, el acordeonero y pionero de estas escuelas de enseñanza del vallenato, cree que lo ideal es buscar un equilibrio, equilibrio entre lo académico y lo empírico, comenzando por la necesidad de proteger la identificación empírica, la cual se está perdiendo, la indefinición empírica, que eso se está perdiendo. Mire, otro investigador del vallenato, Abel Medina Sierra, estima que no es bueno oponerse a la academia, pero también hay que cuidar que éstas no eliminen la diversidad. Repasar también la historia de cómo se ha tenido que ir adaptando el acordeonero a los distintos cambios que ha venido presentando el instrumento. Ya, si hacemos un repaso, mi papá fue testigo, mi papá era del pueblo donde vivió Francisco el Hombre, Chobayo, donde está enterrado todavía. Mi papá presenció cuando Chico Bolaño fue a conocer a Francisco el Hombre y le llevó su acordeón de 2 hileras. Francisco tocaba en una sola hilera y le prestó el acordeón, y Francisco el Hombre lloró porque no dio para tocar ese acordeón de 2 hileras. Ya. Emiliano tuvo el de 2, llegó a tener el de 3, pero solo utilizaba 2 hileras. Entonces hay ese problema. Lo tuyo, esa predisposición orgánica, es lo que podríamos llamar en los acordeoneros el mapa digital. Ahí tocó el tema también frente al acordeón diacrónico. Un concepto que toma, que torna más complejo el panorama, lo da Beto Murgas, que es un reconocidísimo compositor. Asegura que esta homogenización de la que se viene hablando de los estilos en el vallenato, fíjese usted, es más culpa de la fonografía y de los medios de comunicación que de la propia academia. La producción fonográfica que difunden los medios masivos de comunicación que en la antigüedad no existían es donde comienzan a salir los paradigmas y la homogenización de los estilos de música. Afortunadamente existen los festivales en los que la música tradicional auténtica revive, aunque también las escuelas de enseñanza del vallenato están formando concursantes para ir a los festivales.
Opiniones de Alberto Beto Murgas, compositor e investigador del vallenato. Esa cuestión de la academia nos fortalece, que también nos convertimos en unos músicos universales. Miren el caso de Sergio Luis. Sergio Luis Rodríguez demostró en el Parque de la Leyenda Vallenata que él podía acompañar a Sergio Vargas tocando La Ventanita. Ustedes saben que tenemos relación con República Dominicana con el acordeón, porque allá también se interpreta el instrumento ese. Entonces, y fue rey vallenato, un rey con todos los lauros, en todas las categorías. Entonces, a mí me parece que la academia es fortaleza. Mire, una cosa final. Personalmente, yo creo que las academias son buenas, no solo porque los músicos exploran mejor el instrumento y conocen más la música, sino que solo así es posible, por ejemplo, que un Cocha Molina haya grabado con Gloria Estefan para hacer más internacional nuestra música. Le aseguro que si no hubiera ido donde el Turco Gil, el Cocha Molina, que en efecto lo reconoce, fue donde el Turco Gil cuando Gloria Estefan lo llama y lo prepara para que pueda, con los músicos cubanos que acompañaban a Gloria, tocar el acordeón en esos discos tan hermosos. Pero hay otras experiencias. Sí, señor. Le mencionaba hace un momento Sergio Luis Rodríguez, uno de los alumnos más queridos del maestro Gil, grabó con Sergio Vargas, y está claro que la academia es fundamental, poder grabar con partitura, con pentagrama. Los fortalece, no hay ninguna duda. Hasta aquí esta emisión de Vallenatía. Gracias.